¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando consumes un pan o una manzana? ¿Cómo tienes energía de esos alimentos? Soy el doctor David Liviak, médico endocrinólogo y docente y coordinador en Villamedic. Y en este video lo vamos a aprender juntos. Muy bien, para poder hablar acerca de cómo nuestro cuerpo aprovecha la energía presente en alimentos como por ejemplo el pan o la manzana que mencionamos al inicio del video, es importante hablar acerca de la historia de la glucosa y la insulina, que es el dúo dinámico que va a controlar tu energía, que va a controlar nuestra energía. Entonces, vamos a iniciar hablando de qué es la glucosa. Entonces, la glucosa no es otra cosa que un monosacárido. ¿Qué significa un monosacárido? Los monosacáridos son la base de los carbohidratos. ¿Qué cosa quiere decir? Que son como los ladrillitos que van a formar carbohidratos. Los carbohidratos van a ser una de las moléculas de los nutrientes que vamos a encontrar en mayor cantidad en los alimentos que consumimos en el día a día. ¿Y por qué son importantes los carbohidratos? Porque los carbohidratos, como la glucosa, que es el ladrillito que forma los carbohidratos complejos, van a ser la principal fuente de energía que nosotros vamos a tener. Por eso es importante la glucosa, ¿no? ¿Y por qué se llaman carbohidratos? Porque si yo veo la fórmula de la glucosa, yo voy a tener que la glucosa va a estar formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Si ustedes se acuerdan, el hidrógeno y el oxígeno no es otra cosa que el agua. Entonces yo podría decir que los carbohidratos son o van a estar formados por cadenas de carbono que van a estar hidratadas. Como son cadenas de carbono que están hidratadas, entonces por eso se llaman carbohidratos, ¿no? Los famosos carbohidratos que hemos escuchado en el día a día. ¿Dónde encontramos a los carbohidratos como la glucosa? Lo vamos a encontrar principalmente en los almidones, como por ejemplo los cereales, ¿no? Entre ellos el pan, la harina que forma el pan que habíamos mencionado al inicio del video, los tubérculos, como por ejemplo la papa, el camote, la yuca, o algunas raíces comestibles, como por ejemplo la zanahoria. También lo vamos a poder encontrar en las frutas, todo tipo de frutas, y también en los azúcares, tanto naturales, como por ejemplo los que se encuentran en la miel o en la algarrobina, como en azúcares procesados. Y ahí es donde está el principal problema, porque es en estos azúcares, o son estas azúcares procesadas, como por ejemplo los dulces, la pastelería, etcétera, que van a ser precisamente dentro de los carbohidratos los más perjudiciales para la salud. Pero de eso hablaremos en otro video. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros ingerimos glucosa? Entonces la glucosa, yo les había dicho que es la base de los carbohidratos más complejos, ¿no? Y dentro de estos carbohidratos habíamos dicho que uno de los alimentos que lo contienen son los almidones. Entonces nosotros generalmente vamos a obtener la glucosa a través del consumo de almidones, principalmente. También lo podemos hacer o podemos encontrarlo en los otros alimentos, pero principalmente los almidones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos almidones? Estos almidones, cuando ustedes ingieren el alimento, entonces van a llegar a la cavidad bucal, a la boca. Y en la boca, el almidón que contiene los alimentos va a sufrir un proceso de degradación, de destrucción, porque el almidón es un carbohidrato grande, complejo, que está formado por varias glucosas. Entonces, para poder degradarse, necesita la acción de esta enzima, de esta molécula, que es la amilasa salival. La amilasa salival es producida por las glándulas salivales, que lo que hacen es empezar a degradar, empezar a destruir este almidón en sustancias un poquito más simples. Aquí se inicia el proceso de digestión, de degradación de los almidones.
Luego, estos nutrientes van a pasar por el tracto digestivo hacia el estómago y luego hacia el intestino, donde en la primera porción del intestino, básicamente el duodeno, van a recibir la acción, el refuerzo de otra enzima importante, que es la amilasa pancreática. La amilasa pancreática es producida por los acinos pancreáticos. Esta enzima va a tener una acción similar a la amilasa salival. Va a empezar a degradar el almidón, de tal manera que con la acción tanto de la amilasa salival como la amilasa pancreática, yo ya no voy a tener un carbohidrato tan complejo como los almidones, sino que voy a tener carbohidratos un poquito más pequeños, que podríamos decir que pueden ser oligosacáridos y disacáridos. Estos oligosacáridos o disacáridos son carbohidratos más pequeñitos que el almidón. Estos de aquí van a llegar al intestino, donde van a poder completar su digestión. Y son precisamente estos, los disacáridos, los que en el intestino, en las células intestinales, en las vellosidades de las células intestinales, existen otras enzimas importantes, que son las sacaridasas. Estas sacaridasas lo que hacen es romper estos disacáridos para poder obtener a partir de ellos la glucosa. Los disacáridos normalmente van a estar compuestos por dos carbohidratos pequeñitos, por dos monosacáridos, entre ellos la glucosa. Entonces, de esta manera, por acción de las sacaridasas en el intestino, voy a tener finalmente la glucosa. ¿Cómo se va a absorber la glucosa entonces? La glucosa tiene que absorberse a través de un transportador, a través de una puerta que se le abre y puede ingresar dentro del enterocito o la célula intestinal. Entonces, para eso existe un transportador, que este transportador es el transportador del CGLT1. ¿Qué es ese transportador del CGLT1? El transportador del CGLT1 lo que hace es permitir el paso de la glucosa hacia el interior del enterocito, pero no lo hace solo, sino que este transportador de CGLT1 cotransporta glucosa, pero también sodio. Entonces, hay un cotransporte. Las dos moléculas ingresan por este transportador, ingresa la glucosa y también ingresa el sodio. Una vez dentro del enterocito, lo que yo voy a tener es que la glucosa va a pasar del enterocito, de la célula intestinal, hacia el torrente sanguíneo a través de otro transportador, que en este caso es el transportador del GLUT2, un transportador de glucosa de tipo 2. Mientras que el sodio va a pasar hacia el torrente sanguíneo a través de una bomba que se conoce como la bomba de sodio-potasio ATPasa. El sodio sale, o mejor dicho, el sodio ingresa hacia el vaso sanguíneo, hacia la sangre, y juntamente cuando el sodio ingresa hacia el vaso sanguíneo, lo que pasa es que el potasio va a ingresar en su reemplazo desde la sangre al enterocito. No es como un transporte inverso. De tal manera que finalmente, luego que uno ha consumido algún alimento rico en glucosa, la glucosa empieza a elevarse en sangre. ¿Cuánto tiempo transcurre aproximadamente desde que uno ingiere un alimento, un carbohidrato, hasta que la glucosa pueda empezar a elevarse en sangre? Aproximadamente son 2 horas. Demora 2 horas en que se complete todo este proceso de digestión y la glucosa empiece a elevar sus niveles en sangre. Ahora, ¿qué pasa cuando la glucosa ya está alta en sangre? Empieza a haber un aumento de los niveles de glucosa en sangre. Pues esta glucosa va a tener que ser aprovechada por nuestros órganos. Ahí entra a tallar la segunda parte importante de este video, que es acerca de la insulina. Mucho hemos escuchado acerca de la insulina. ¿Qué cosa es la insulina? La insulina es una hormona
pancreática. ¿Qué cosa quiere decir? Que es una hormona que produce este órgano que es el páncreas. ¿Y qué cosa es una hormona? Una hormona yo puedo decir que es un mensajero químico, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Que es una sustancia que en este caso es producida por el páncreas y que va a llevar cierto mensaje hacia ciertos órganos. Solamente los órganos que tengan receptores para esa hormona son los que van a poder recibir ese mensaje y se va a poder modificar la acción o se va a estimular o inhibir una acción en esos órganos, ¿no? Y eso es lo que hace la insulina respecto a la glucosa. Habíamos dicho, ¿no?, que la insulina es una hormona pancreática. Por tanto, ¿dónde se produce la insulina? Se produce en el páncreas, Si yo hago un corte del páncreas y lo llevo a un microscopio, entonces en el microscopio yo lo que voy a tener es más o menos esta estructura, ¿no? Ustedes van a ver que a lo largo de todo el parénquima pancreático voy a encontrar unas células que parecen así como unas estructuras, que parecen así como unas llantitas que se conocen como acinos pancreáticos. Los acinos pancreáticos van a formar parte de lo que se conoce como el páncreas exocrino. ¿Por qué páncreas exocrino? Porque va a generar sustancias que son las enzimas pancreáticas y el jugo pancreático que van a permitir la digestión. Por ejemplo, estos acinos pancreáticos son los que producen la famosa amilasa pancreática que habíamos visto en la digestión. Pero la insulina no se produce en estos acinos pancreáticos que forman parte del páncreas exocrino, sino que se van a producir en unas células que se encuentran dentro de una estructura que está a modo de islas dentro de todo el parénquima pancreático, que se van a conocer como los famosos islotes, porque son como islas de Langerhans. Langerhans es quien descubrió estas estructuras, estos islotes, estas islas de células en medio del parénquima pancreático. Y estas islas van a estar formadas por distintos tipos de células. Esta estructura conocida como el islote de Langerhans forma parte de lo que se conoce como el páncreas endocrino. ¿Por qué? Porque estas células que forman el islote sí van a producir hormonas y una de ellas es la insulina. Si yo hago una revisión de cada una de las células que compone este islote, yo voy a encontrar que van a haber principalmente 4 tipos celulares. Voy a encontrar unas células que se conocen como células alfa, que van a producir una hormona que se conoce como glucagón. Voy a encontrar unas células que se conocen como células beta, que son las que van a producir la insulina. Voy a encontrar células delta que van a producir una hormona llamada somatostatina y voy a encontrar las células F que producen la hormona polipéptido pancreático. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, la insulina que yo he señalado en azul, que son las células beta son la mayor cantidad de células que se encuentran dentro del islote de Langerhans. Son la población celular más prominente dentro de estos islotes. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque esta insulina que producen las células betas van a ser precisamente la estrella que va a regular el metabolismo de la glucosa para que nosotros podamos aprovechar la glucosa. Entonces, ¿cómo es que la célula beta va a liberar la insulina, va a producir la insulina? Entonces, esta glucosa que se ha incrementado en sangre luego que hemos comido, va a llegar hacia el páncreas, va a llegar hacia estos islotes. Entonces, aquí yo tengo mi vaso sanguíneo que está lleno de glucosa, ¿no?, después de haber comido, y esta glucosa va a poder ser captada por la célula beta. Imagínense que una de estas celulitas yo la he llevado aquí. Y esta célula beta, ¿qué es lo que cómo va a producir la insulina?
esta glucosa va a ser captada por la célula beta a través de un receptor que se conoce como GLUT2, ¿no? El mismo receptor que habíamos visto que se encontraba en el intestino. También lo tiene la célula beta, ¿no? Y este receptor de GLUT2 lo que va a hacer es permitir que la glucosa pase al interior de la célula beta y empiezan a incrementarse los niveles de glucosa al interior de esta célula. La glucosa sufre una serie de procesos, que es el metabolismo de la glucosa propiamente, que son procesos oxidativos, que vamos a hablar posteriormente en otro video. Esta glucosa finalmente, al oxidarse por medio de estos procesos, vamos a permitir que se forme una sustancia que se conoce como ATP. Este ATP, que es como una moneda energética que permite obtener la energía, es la que se va a empezar a incrementar por el metabolismo de la glucosa. Y este incremento de las moléculas de ATP lo que va a hacer es cerrar unos canales que se encuentran dentro de la célula beta, que se conocen como canales de potasio dependientes de ATP, ¿no? ¿Qué significa o qué hace el incremento de ATP con estos canales? Estos canales de potasio lo que hacen o lo que permiten precisamente es que el potasio salga de la célula. Cuando hay un exceso de ATP, estos canales se cierran. Entonces, al cerrarse estos canales, el potasio, que es un ion intracelular, no puede salir. Entonces, el potasio se queda dentro de la célula beta. Y acuérdense que como el potasio es un ion, al no poder haber ese intercambio de iones, lo que va a generar es que haya un cambio de voltaje en la membrana de la célula beta. Entonces, esta célula beta, la membrana, va a tener un cambio de voltaje y va a haber una despolarización de la membrana, va a haber una alteración en la membrana. Y ese cambio de voltaje que hay va a hacer que unos canales, que son canales de calcio, eso quiere decir que son canales que permiten que el calcio ingrese dentro de la célula beta, se activen, se abran. Estos canales normalmente no se abren si no hubiera un cambio de voltaje en la membrana, pero este cambio de voltaje en la membrana que se ha producido por la imposibilidad de que el potasio salga de la célula hace que el calcio ingrese al interior de la célula beta. Y ese calcio que ha ingresado al interior de la célula beta hace que la insulina, que está empaquetadita como una especie de vesículas, ya está lista para salir, la insulina salga y sea liberada por la célula beta. Entonces, la célula beta libera la insulina y la insulina pasa hacia el torrente sanguíneo. De tal manera que la célula beta va a tener o va a secretar insulina gracias al estímulo del incremento de los niveles de glucosa en sangre. El principal estímulo para que se libere insulina hacia la sangre es el incremento de los niveles de glucosa en sangre, por este mecanismo que hemos conversado. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la insulina? ¿Cómo actúa la insulina? ¿Hacia dónde va a ir? Entonces, la insulina va a viajar a través del torrente sanguíneo hacia 3 órganos principalmente, donde va a ejercer su función principal. ¿Cuáles son estos órganos? Vamos a tener en primer lugar a 2. Vamos a tener al músculo y vamos a tener al tejido adiposo. Ahora, ¿qué sucede en estos 2 tejidos? Estos 2 tejidos, chicos, son tejidos que necesitan de la insulina sí o sí para que puedan aprovechar la glucosa, que es esta fuente principal de energía que yo les había comentado. ¿Cómo así la insulina va a hacer que estos órganos aprovechen la glucosa? Lo que pasa es que la insulina se va a unir a las células musculares y a las células del tejido adiposo
hacia un receptor específico. Todas las hormonas tienen receptores específicos. Y la insulina se une a estos receptores específicos de insulina que se va a encontrar tanto en la célula muscular como en la célula del tejido adiposo. Y al unirse la insulina a sus receptores, ¿qué es lo que va a pasar? La insulina va a estimular que en la membrana de estas células se pueda expresar un transportador especial de glucosa. Este transportador especial de glucosa se conoce como el transportador GLUT4, ¿no? Yo les había mencionado otro que es el GLUT2 en la célula beta, en el intestino, pero aquí es el GLUT4. El GLUT4 es un transportador dependiente de insulina. ¿Qué cosa quiere decir? Que si la insulina no actúa en su receptor, en el músculo y en el tejido adiposo, este GLUT4 no se va a expresar en las membranas. Cuando se expresa el GLUT4 en las membranas de estas células, entonces, ¿qué es lo que pasa? La glucosa puede ingresar al músculo y puede ingresar al tejido adiposo. Y de esta manera, tanto las células del tejido adiposo como del tejido muscular pueden utilizar la glucosa para poder obtener energía. Entonces, vean la importancia que tiene la insulina para poder hacer que estos órganos obtengan energía. Si no hay insulina o la insulina no puede actuar bien, entonces no van a poder aprovechar la energía que les ofrece la glucosa. Y el otro órgano que también es importante que la insulina actúe en él para poder estimular sus procesos es el hígado. Ahora, ¿por qué el hígado? El hígado no necesita la insulina para que la glucosa ingrese a sus células. ¿Por qué? Porque el hígado, la glucosa ingresa al hígado, a los hepatocitos, a las células hepáticas, a través del transportador GLUT2, el mismo que se encontraba en la célula beta pancreática. Entonces, no necesita que la insulina actúe para que pueda expresarse ese transportador en su membrana. Entonces, ¿por qué es importante la insulina en el hígado? Porque la insulina, cuando se une al receptor que hay en las células hepáticas, en los hepatocitos, lo que va a hacer es que la glucosa se empiece a almacenar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La glucosa, que es este ladrillito que yo les había dicho, se empieza a unir entre ellas y forma una molécula más grande, una molécula de reserva. Y esa molécula de reserva se conoce como glucógeno. El glucógeno es la forma como nosotros almacenamos la glucosa en nuestro hígado principalmente como una fuente de energía. ¿Y por qué es importante esto? Porque nuestro cuerpo, nuestro organismo, no solamente después que ustedes han comido, aprovecha la glucosa para poder darle la energía al músculo y al tejido adiposo, sino que la glucosa, el hígado lo que dice es, yo voy a guardar esa glucosa por si acaso, para cuando esta persona no se alimente, no consuma alimentos, yo puedo utilizar esa glucosa. Pero no la puedo guardar como glucosa simplemente, la guardo como una molécula más grande, una molécula de reserva. Y ese es el glucógeno. ¿Qué hace la insulina? La insulina permite que la glucosa se una y forme este glucógeno. De tal manera que cuando existe una situación de ayuno, es decir, cuando ustedes no consumen alimento, el organismo puede hacer uso de esta reserva de glucógeno. Y es de esta manera entonces cómo podemos aprovechar la glucosa que hay en los alimentos que habíamos mencionado como el pan o la manzana para que nuestras células puedan obtener energía. En próximos videos estaremos andando un poquito más acerca de específicamente qué pasa con la glucosa para que las células de nuestro organismo puedan obtener esa energía que tanto necesitamos para hacer nuestras actividades. Soy el Dr. David Liviak y ha sido un gusto poder acompañarlos en este video. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta, activar la campana de notificaciones para más videos como este, seguirnos en nuestro canal y en nuestras redes sociales y dejar tu comentario.